¿Quieres saber cuáles son los ingredientes para tener un podcast exitoso? Pues no te pierdas este episodio gustoso. Venga. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado, porque en este programa tendrás claves, técnicas, herramientas, aplicaciones y respuestas para que lleves tu podcast al siguiente nivel. Y contigo tu anfitrión, podcaster y solopreneur que ha hecho del podcast su mejor medio para vivir, el del apellido japonés pero dominicano hasta la tambora, Robert Sasuki. Abre bien tus oídos porque esto es podcast. Hola, ¿qué tal a todos? Este es el episodio 151 de Esto es Podcast. Yo soy Robert Sasuki, capitán de Kaizen, la plataforma donde puedes formarte y donde puedes tener tu podcast porque te damos el alojamiento de tu podcast, la página web de tu podcast, una página web hecha en WordPress, escalable, y que puedes aprovechar para crecer tu podcast y vivir de tu podcast como lo hago yo y otras decenas de colegas que también han formado parte de nuestra academia y que están inscritos naturalmente en la suite del podcaster. Más información de todo lo que te ofrecemos en Kaizen en kaizen.com, KAIISEN.com/podcaster. Repito, kaizen.com/podcaster. Y nos vemos dentro. Bien, en el día de hoy vamos a hablar de cuáles son los ingredientes que entiendo yo naturalmente que necesita un podcast para ser exitoso. ¿A qué me refiero primero con un podcast exitoso? Mira, un podcast exitoso es aquel podcast que cumple con su objetivo. Nada más. Yo no estoy hablando podcast exitoso, para mí no es el que gana dinero o no gana dinero, que si tiene millones de descargas o no tiene millones de descargas, que te hace famoso o no te... No, eso es superfluo. ¿Por qué? Bueno, superfluo no, perdón, eso es relativo. Porque no todo podcaster quiere ser famoso. Por ejemplo, yo no quiero ser famoso. A mí no me interesa la fama, en absoluto. El dinero, claro que me interesa porque necesito mantener a mi familia y el podcast es el medio para yo promover mis negocios. Evidentemente que sí. Pero el objetivo de mi podcast, de mis podcasts, es educar, es formar a la gente en la temática del mismo. En Esto es Podcast, formar a las personas en materia de podcasting. En modo solopreneur, formar a las personas en materia de negocios online. En Te Invito a un Café, formar a las personas para que aprendan sobre psicología que puedan aplicar en su día a día. Eso es. Si mi podcast cumple su objetivo, sí, es decir, ¿y cómo mido que cumple su objetivo? Con la retroalimentación. La gente me dice, Robert, qué bueno, aprendí mucho sobre este episodio. Bueno, cumplió su objetivo porque aprendió y eso es lo que yo quiero que la gente aprenda con mis podcasts. Claro, que también uno de mis objetivos es generar ingresos. Evidentemente que sí, y eso también lo puedo medir con la conversión, es decir, las personas que adquieren mis productos o servicios, evidentemente. Entonces, un podcast exitoso es aquel que cumple con su objetivo. Pero también un podcast exitoso es un podcast que está ahí y no abandona. Porque para que se mantenga cumpliendo el objetivo, tiene que permanecer en el tiempo. Porque si no, ¿cómo cumple el objetivo? Si no se publican los episodios. Entonces yo he sacado una lista de ingredientes que entiendo yo necesarios para tener un podcast que cumpla con su objetivo. Por ejemplo, yo no puedo lograr mi objetivo, aunque yo quiera educar, si yo no tengo gente que me escuche. No se cumple el objetivo, porque ¿ante quién? Si mi podcast no es constante y yo quiero, por ejemplo, uno de mis objetivos es que la gente se acostumbre y que mi podcast forme parte de su rutina diaria y yo no publico diaria, no está siendo exitoso. En ese sentido, no está cumpliendo con el objetivo. Entonces es por eso que te he traído una serie de ingredientes y quédate hasta el final porque también te tengo una noticia que tiene que ver con este podcast. Ingrediente número 1 para tener un podcast exitoso. Tener claro el para qué haces un podcast. O sea, esto es importante. El para qué tiene que ver con el propósito. Hay gente que dice, bueno, yo quiero hacer un podcast para ganar dinero. Nosotros estamos claros
cuando enseñamos a la gente de que al principio es difícil ganar dinero. No es imposible, pero es difícil, ¿ya? Pero no quiere decir que no sea un propósito válido. Claro que lo es, porque hay podcasts que generan ingresos. O sea, entonces sí, ok, pero tener eso claro. Yo quiero hacer un podcast porque yo tengo un mensaje que comunicar al mundo. Bueno, pues tenlo claro. ¿Y qué tú quieres que provoque ese mensaje en la gente? Es bueno que lo definas, ¿ya? Entonces, tener un mensaje claro o tener, perdón, un propósito claro, un para qué, un why de por qué haces tu podcast, te va a ayudar a que sea exitoso, porque en el momento en que te paralices, en el momento en que supuestamente no tengas temas, en el momento en que te sientas desanimado, recuerdas el para qué y te motivas nuevamente para continuar. Muy bien, así que número 1, tener claro para qué. Número 2, ingrediente número 2 para tener un podcast exitoso, es un podcast que tiene muy definido su nicho. Así es, yo sé que hay podcasts, porque esto es un medio libre, que están hechos para todo el mundo y que supuestamente lo escucha todo tipo de gente. Pero la realidad es que como mejor funcionan las cosas en este medio es dedicándonos o atendiendo a nichos. Es la magia del podcast. La magia del podcast es tú saber que en vez de tú tener para tú informarte sobre belleza física, pero que a ti te interesa el tema de las uñas, encontrar un podcast que solo hable de uñas, sino un podcast que hable de belleza en general, en el caso de la mujer. Que si yo busco, yo soy amante de la tecnología, pero específicamente yo soy fan de los productos de Xiaomi, por ejemplo, yo encuentro un podcast solo de Xiaomi y no de celulares en general, porque no me interesa ninguna otra marca que no sea Xiaomi. Eso es nicho, eso es atender a nicho, y un podcast exitoso es aquel que tiene definido su nicho. Tercer ingrediente importante para tener un podcast exitoso: definir un formato claro. O sea, tener también un formato definido. Hay podcasts que en un episodio entrevistan, en otro habla solo, en otro en mesa redonda. Eso está muy bonito, pero la gente suele acostumbrarse a un formato. Entonces, si tu podcast es de entrevistas, que sea de entrevistas. Si tu podcast ahora mismo tú lo vas a producir solo, que sea en solitario. Yo, por ejemplo, y esto lo he medido en encuestas, mis podcasts que son en solitario, en el caso, por ejemplo, de Te Invito a un Café, que es donde, bueno, vamos a cumplir 6 años y he pasado encuestas 2 veces al año, la gente sigue prefiriendo los episodios donde yo hablo solo. Aunque yo de vez en cuando traigo un invitado, a la gente lo que más le interesa son los temas que yo preparo en solitario. ¿Por qué? Porque se acostumbraron a ese formato. No porque sea un mejor formato que otro, porque la gente se acostumbró a ese formato. Por eso la gente sigue escuchándome, porque ya está habituado a escuchar mi podcast en ese formato. Entonces, tener claro el formato de tu podcast es un ingrediente clave para que sea exitoso, es decir, que cumpla con los objetivos para los que fue creado. Otro ingrediente para que tu podcast sea exitoso: tiene un nombre único, original, fácil de memorizar o interesante. Y tiene también un cover que no es un copy-paste de Google. Es decir, que no es un icono que te encontraste en Google y lo pegaste como portada. Que no es una foto que bajaste de un Splash y lo pusiste en el cover de tu podcast. O sea, un podcast exitoso también es un podcast que es original. Que no copiamos las mismas entrevistas de Joe Rogan, las mismas preguntas que hace John Lee Dumas ahora en español. No, el podcast exitoso es el que es original, y para que haya originalidad no solamente tiene que ser original el nombre, porque hay gente que le pone nombres a los podcasts y no se dan cuenta que hay decenas de miles de podcasts con el mismo nombre. Con el mismo nombre. Entonces, tener un nombre claro, original, tener una portada original hace que tu podcast sea exitoso porque es único. Seguimos, otro ingrediente más. Vamos a darte otro. Este es el ingrediente número 5. Un podcast exitoso es aquel que cuenta con un plan de contenidos a mediano o a largo plazo. ¿Por qué es importante tener un plan de contenidos?
para que no se te, entre comillas, acaben los temas, para que los temas que vas a tratar en tu podcast sean coherentes con el objetivo y la temática del podcast. Y eso la gente lo escucha, se da cuenta. Si tú tienes un podcast que habla de todo, un día hablas de una cosa, otro día para otro, de todo. La gente no se acostumbra a eso porque la gente te eligió tu podcast porque hay una temática de nicho interesante. Y para tú mantenerte centrado en esa temática del nicho, tú tienes que tener un plan de contenidos. Yo haría, por ejemplo, para un podcast semanal, un plan de contenidos cada 6 meses, de 6 meses, con una línea, con un hilo conductor en común, que es la temática central de tu podcast. Si no tengo un plan de contenidos, lo más probable es que abandone el podcast. Y es lo que pasa con muchos podcasters que están ahí afuera y que sus podcasts forman parte de lo que yo llamo el cementerio, que ya abarca casi el 70% de los podcasts que hay en el mundo, Pero bueno, seguimos. Ingrediente número 6 para que tu podcast sea exitoso. Tu podcast cuenta con una estructura estable, episodio tras episodio. ¿Ya? Porque sí, la gente le gusta lo estable y le gustan las estructuras. El público le gusta saber que tú das la bienvenida, que tú si vas a tratar un tema antes das un aviso y luego das el tema y se acostumbra a eso. Si tú tras cada episodio no tienes una estructura clara dentro del guión y te mueves de un lado para otro como tu memoria te lo indica, para la gente eso es un poco de desorden y eso incomoda a mucha gente y te lo van a decir tarde o temprano. Entonces hay que tener una estructura estable dentro del guión de tu podcast o de los episodios de tu podcast. Y el ingrediente número 7, vamos a darlo ahí, pueden haber otros más que puede hacer o ayudar a que tu podcast sea exitoso, es decir, que cumpla con los objetivos para el que fue creado, es que sea un podcast hecho por una persona imperfecta, así como lo oyes. Una persona que hable de manera natural y no posada. No, pero es que yo soy locutor, entonces ok, querido locutor. Habla como tú le hablarías a un amigo, mi querido locutor, porque esto no es una contratación para voiceover, esto no es un doblaje, esto no es una serie documental, a menos que lo sea. Esto no es una audionovela. Un podcast es un medio donde la gente escucha a otra persona común y corriente, con sus virtudes y defectos, con sus respiraciones, con sus muletillas, con la moto que le pasa por la ventana, con los niños gritando detrás de la puerta. Eso es el podcast y eso la gente lo valora porque este medio no tiene estándares de calidad en ese sentido. Este medio no es una industria, es un movimiento y algo que llama la atención es la naturalidad del anfitrión del podcast. Te lo está diciendo una persona que desde el año 2009 está haciendo podcast y desde el año 2007 está consumiéndolos. Lo que despertó la atención en ese pequeño grupo de personas que aman el podcast, que comenzaron amando el podcast y que todavía se mantienen escuchando podcast, es la naturalidad del anfitrión. O sea, el famoso Joe Rogan. No, tú ves un episodio de Joe Rogan o lo escuchas y ahí no hay poses. Tú escuchas a Tim Ferriss, que son podcasts muy demandados, y ahí no hay poses. Es cierto que hay podcasts en otros formatos, por ejemplo, narrativos, que sí, es más preparado y demás, pero eso es un formato. Ya, si tú no te vas a dedicar a podcasts narrativos, por ejemplo, periodismo narrativo, audiorelatos, audionovelas, sé tú. Sé natural, sé sin pose, muéstrate con tu mala respiración, muéstrate con tus muletillas, no te compliques la vida en que, tengo que cortarle los silencios. ¿Qué importa que hayan silencios en el podcast? Eso a la gente no le importa. O sea, la gente lo que quiere es escuchar a un ser humano, no a un robot. Así que ahí tienes 7 ingredientes que yo entiendo que son indispensables en todo podcast que quiere ser exitoso.
La noticia que te voy a dar es que esta semana solamente vamos a tener este episodio publicado, es decir, durante el resto de la semana no voy a publicar episodios nuevos. ¿Por qué? Porque estaré grabando y preparando y dando soporte a un curso gratuito que lanzo en el día de hoy y que vamos a comenzar, lanzo la promoción y que vamos a comenzar el 16 de julio, el viernes, que de hecho es el día de mi cumpleaños. Voy a lanzar el curso Crea un Podcast Exitoso. Estoy hablando de un curso 100% gratuito que tiene 9 lecciones y un masterclass donde podrás aprender a tener claro el para qué quieres hacer el podcast, encontrar el nicho ideal, elegir el formato ideal, encontrar el nombre perfecto y la portada o el cover de tu podcast, donde aprenderás a seleccionar o tendrás los equipos básicos para grabar tus podcasts, mejores micrófonos, interfaces, auriculares del mercado, con el presupuesto justo, sin que quiebres, donde aprenderás a crear un plan de contenido de 6 meses para tu podcast, aprenderás a establecer la estructura y guión de los episodios, a grabar tu podcast sin ediciones complejas y en tiempo récord para que te sobre tiempo, a alojar los audios de tu podcast en plataformas de pago o en tu propio servidor, distribuir tu podcast en las principales plataformas de podcasting del mundo y cerramos con el masterclass cómo lanzar tu podcast y próximos pasos a seguir. Si tú no tienes un podcast, este es el curso para ti. Y si tienes un podcast y quieres mejorar algunos elementos porque tú empezaste creyéndole a Anchor que crear un podcast era algo rápido, fácil y gratis, pues también este curso es para ti, para que puedas afinar detalles. Repito, curso gratuito. Comenzamos el 16 de julio durante 10 días consecutivos, es decir, terminamos el 25 de julio con este megacurso gratuito y que espero que a partir de este primer lanzamiento quede gratuito también para todo el que lo necesite. Apúntate ahora si no lo has hecho. Bueno, no lo has hecho porque te estoy informando ahora, ¿no? Ve a robertsazuke.com, que es mi página web, repito, robertsazuke.com/curso gratis, todo pegado, repito, robertsazuke.com/curso gratis y ahí tienes un pequeño formulario donde te puedes apuntar. ¿Por qué es importante que te apuntes? Porque por correo te voy a enviar las lecciones, las plantillas, los materiales descargables, las sesiones en vivo que vamos a hacer de preguntas y respuestas, el acceso al grupo que vamos a tener para que conozcas a otras personas interesadas en hacer sus podcasts, pues todo eso. Así que inscríbete ahora, no pierdas tiempo y por eso me excuso que durante toda esta semana solamente hoy voy a publicar un episodio de Esto es Podcast. Nos vemos el viernes en nuestro curso Crea un Podcast Exitoso. Nada más, desearte un feliz día, que lo pases súper bien. No olvides compartir este episodio con tus amigos que están interesados en hacer un podcast para que se inscriban en el curso. Invítalos tú también. Nos escuchamos la próxima semana en un nuevo episodio. Larga vida al podcasting. Chao.